Los seres humanos somos los únicos mamíferos que tomamos leche más allá del periodo de lactancia. Más aún, somos los únicos que la leche que tomamos pertenece a otro animal. ¿Esto qué implica? La leche es el alimento más completo que ha ideado la naturaleza para hacer crecer de manera rápida a cada especie, en tanto su sistema digestivo se adapta al entorno alimenticio existente. Una de estas adaptaciones necesarias es que broten las piezas dentarias. La leche contiene los grupos de nutrientes necesarios, esto es, glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas y los minerales calcio, sodio, potasio y magnesio. Glúcidos, proteínas y grasas están presentes en cantidades más o menos iguales y constituyen la principal fuente de energía de las crías de cada especie. Dicho de otro modo, la composición de la leche depende de las necesidades de la especie durante el periodo de crianza. Como su composición va unida a estas necesidades, también contiene otras sustancias como las hormonas que la vaca proporciona al ternero o la cabra proporciona al cabrito o la oveja al cordero. Por lo dicho hasta ahora, la leche parece una buena opción alimenticia en situaciones de escasez o hambruna, pero ¿sigue siendo buena opción si hablamos de incluirla en nuestra dieta diaria? Vamos a hablar primero de las consecuencias que puede afectar a nuestra salud y que vendrán dadas por esta condición antinatural de beber leche pasada la edad biológica recomendada para ello y que vienen dadas por la forma en que nuestro cuerpo asimila sobre todo la lactosa, la caseína y estas hormonas que comentábamos que las vacas, las cabras o las ovejas proporcionan a sus crías. También no debemos olvidar que salvo que vayamos a consumir lácteos provenientes de animales que tenemos en nuestra granja, lo normal es consumir productos que nos llegan a través de una cadena de mercado donde el denominador común suele ser producir lo más posible para obtener mayores beneficios. Y esto conlleva otra serie de riesgos para la salud a través de las toxinas que también trataremos. Hablemos primero de la lactosa. La lactosa es un azúcar o disacárido natural compuesto de glucosa y de galactosa. Para digerir o desdoblar este disacárido, nuestro cuerpo utiliza una enzima llamada lactasa. Esta enzima es muy activa durante el periodo de lactancia y empieza a descender tras el destete. Una vez separadas, la glucosa puede ser utilizada como energía, pero la galactosa, que no es necesaria en absoluto para nuestro organismo, debe transformarse en glucosa en el hígado y el hígado lo que suele hacer en estos casos es almacenarla en forma de lípidos, ya que una excesiva presencia puede ser tóxica y está muy asociada a producción de cataratas y otros daños oxidativos. La enzima lactasa se encuentra en el intestino delgado y su distribución es bastante irregular. Y además es inexistente totalmente tanto en el estómago como en el colon. El 70% de la población mundial adulta tiene déficit primario de lactasa, a excepción de los pueblos del norte de Europa que por su historia hace siglos estos pueblos estaban alejados del mar, con muy poca luz solar y un clima severo, y todo esto dificultó de alguna manera la agricultura. Encontraron entonces en el consumo de lácteos una forma de supervivencia y se convirtieron en ganaderos.
Todo esto favoreció una mutación genética que les permitió no dejar de producir lactasa a medida que iban siendo adultos. Este tipo de intolerancia a la lactosa no es peligrosa y es muy común en los adultos, y de alguna manera se va notando cómo la ingesta de leche nos causa cada vez más síntomas, llegando en algunas personas a causar cefaleas, fatigas, dolores musculares y articulares y algunas reacciones alérgicas. Esta intolerancia no es algo nuevo. Los análisis genéticos de restos de las primeras poblaciones sedentarias que se dedicaban a recolectar allá por el Neolítico padecían, de hecho, esta deficiencia de lactasa. La lactasa es una de las enzimas intestinales más delicadas y vulnerables. Si seguimos tomando lactosa sin tener esta enzima, se agrandará la lesión en la mucosa intestinal, generando problemas más difíciles de solucionar en el futuro. Los productos lácteos fermentados, como pueden ser quesos curados o semicurados, yogures, leches fermentadas, cuajadas, son, digamos, mejor tolerados porque los fermentos hidrolizan la lactosa, produciendo ácido láctico y reduciendo su presencia. En el caso del yogur, los fermentos lácticos de hecho siguen vivos y continúan consumiendo la lactosa presente tras ser ingeridos. La leche sin lactosa es más dulce porque en el proceso de hidrólisis de separar estas enzimas, la lactosa se desdobla en sus dos azúcares simples, que hemos dicho que eran glucosa y galactosa. Los dos por separado son más dulces en su conjunto, de ahí que aumente ese dulzor. ¿Y esto qué quiere decir? Que en realidad lo que se ha hecho es dividir tanto la glucosa por un lado como la galactosa por otra, pero los problemas que nos da la galactosa seguirán estando ahí, pues ahí tenemos ese azúcar. Aunque ya no suponga un problema disponer de lactasa para poder desdoblar esta lactosa, los problemas causados, como digo, por la galactosa seguirán presentes. Vamos a hablar ahora de la caseína. La caseína es la proteína de la leche. Nosotros necesitamos ingerir proteínas, pero las que nuestro cuerpo necesita. Cuando tomamos proteínas, nuestro sistema digestivo las descompone en sus partes más pequeñas, que son los aminoácidos, para que estos puedan pasar a la sangre a través del intestino y así cada célula tome los que necesite para formar sus propias proteínas. No hay ningún problema cuando las proteínas se descomponen primero en péptidos, que son grupos de aminoácidos, y luego en aminoácidos directamente. El problema de las proteínas surge cuando éstas no se dividen correctamente y pasan péptidos a la sangre, es decir, pasan agrupaciones de enzimas a la sangre, como si fueran una bola, un cuerpo más grande que la propia enzima. Este es un problema habitual con la leche y que no ocurre, por ejemplo, con la leche materna, que es un alimento que ya recibimos predigerido de alguna manera. Al tomar leche de otro animal, no solo no estamos recibiendo los nutrientes idóneos para nuestro desarrollo, sino que estamos tomando un alimento que ha sufrido unos procesos de conservación que han destruido las enzimas digestivas que ayudarían a su descomposición. La renina gástrica o quimosina es la enzima específica para comenzar la digestión de las proteínas lácteas en el estómago. Esta desaparece alrededor de los 3 años de edad, no como la lactasa, que al continuar tomando leche se sigue segregando en muchos casos, aunque sea en menores cantidades. La caseína es una proteína que tiene la capacidad de cuajar y gracias a que se coagule se puede hacer el yogur y se puede hacer, por ejemplo, el queso.
Las caseínas ocasionan que la leche en el estómago se haga grumos. A esto se une que estas proteínas son menos ácidos que nuestros jugos gástricos, por lo que dificultan nuestra función digestiva. Todo esto hace que las proteínas de la leche pasen al intestino sin haberse realizado la división de las proteínas correctamente. Estos problemas se acentúan porque la caseína tiene la facultad de favorecer la permeabilidad intestinal, al igual que hace el gluten del trigo y que ya hablamos en su día. Esto es que aumentan el espacio existente entre las células intestinales que tiene por objeto frenar el paso de ciertas sustancias a la sangre. Y una de estas sustancias son los péptidos o la agrupación de proteínas. Digamos que todas las sustancias que pasan a nuestra sangre deberían hacerlo a través de las células del intestino que actúan como aduanas y que controlan lo que debe y lo que no debe pasar adentro de nuestro cuerpo. Cuando estos espacios intercelulares se agrandan, permiten el paso de muchos agentes perniciosos para nuestro organismo. La propia caseína es uno de ellos al pasar sin estar plenamente digerida, pero también pasarán virus, pasarán bacterias y pasarán una serie de cuerpos extraños muy nocivos para nuestro cuerpo. En condiciones ideales, las proteínas parcialmente hidrolizadas que no deben pasar a la sangre serían retenidas por el intestino para ser eliminadas a través de las heces. Pero siempre una parte pasa por esa pared intestinal, por esos huecos grandes que hemos dicho que se quedaban, y es un hecho que se ve incrementado además por las condiciones del intestino. Es decir, un intestino que esté en un estado un poco delicado va a ser más favorable a que pasen estas sustancias. Entonces, cuando ya han pasado de la pared intestinal, el sistema inmunitario reacciona para eliminar estos péptidos, ya que en la sangre no son útiles. Y en este punto comienza una respuesta inmunitaria. Los linfocitos B fabrican anticuerpos para que se peguen a estos péptidos y no se puedan absorber y sean eliminados por el sistema linfático. Esto provoca una sobrecarga permanente del sistema inmunitario, ya que tomamos cantidades importantes de lácteos y además dificultan la absorción de otros nutrientes. Vamos a hablar ahora de las hormonas. Cuando tomamos leche de vaca estamos tomando las hormonas que ésta proporciona al ternero. Y no me refiero a hormonas que le puedan suministrar los ganaderos, sino a las propias hormonas de la especie bovina. Son hormonas de crecimiento esteroideas, pancreáticas, tiroideas, adrenales, sexuales, es decir, las hormonas propias de esa especie. Estas hormonas son necesarias para el rápido desarrollo de los terneros y las más importantes son los factores de crecimiento epitelial que, si bien favorecen, por ejemplo, la curación de úlceras en nuestro estómago, también pueden ser las responsables del crecimiento de tejidos epiteliales en los cánceres, por ejemplo. Una de las hormonas de crecimiento más importante y que ya hemos hablado otras veces en este canal es la IGF-1. La bovina y la humana son idénticas. Al entrar por el aparato digestivo, estas hormonas son hidrolizadas en aminoácidos, pero eso ocurre cuando nos tomamos un filete de ternera. Al ir en la leche ya hemos visto que los problemas de digestión de las proteínas lácteas hacen que parte de estas pasen a la sangre intactas y el proceso de homogeneización al que se somete a la leche les facilita además el paso a través de las células intestinales. Y al ser iguales a las humanas, el cuerpo las reconoce como nuestras y no intenta eliminarlas, por lo que crean un exceso de esta hormona en nuestro organismo. Y no olvidemos que son hormonas que están diseñadas por la naturaleza para hacer crecer en muy poco tiempo a terneros. De hecho, en 3 meses aproximadamente, un ternero se puede poner con un peso mayor que cualquiera
ser humano. Y ahora por último hablemos de los tóxicos que podemos encontrarnos en la leche. Lo que hemos hablado hasta ahora tiene validez aunque bebamos la leche de una vaca que tenemos en casa y ordeñamos nosotros mismos. Pero la realidad es que vivimos en un mundo donde la leche que bebemos viene en un brick o en una botella, donde la leche que contiene pertenece además a cientos o a miles de vacas que suelen ser tratadas para que produzcan la mayor cantidad de leche posible. Las vacas con frecuencia padecen mastitis. Esto viene derivado de la explotación intensiva, es decir, de alguna forma se le irritan los pezones de las ubres y se le infecta. Por ello es frecuente que la leche contenga anticuerpos procedentes de la mastitis. Esto es tan común que hasta la legislación permite ciertas concentraciones. De ahí que las vacas, para controlar estos niveles, sean tratadas con antibióticos que también pasan a la leche. Esto puede originar resistencias a estos antibióticos en la población. La leche además también suele estar contaminada con pesticidas que se emplean en el tratamiento de los establos y en los locales donde se almacena el ganado. Permanece además en ellos durante bastantes años y esto de alguna manera se va acumulando en la grasa de la leche. Ya hemos visto en otros vídeos, hemos hablado cómo es en el tejido adiposo donde el cuerpo de los seres humanos, y en este caso de las vacas, digamos que envía los tóxicos para que no sean perjudiciales para su organismo. Después de lo visto, surge la pregunta de por qué entonces tomamos leche si nos puede dar tantos problemas. Las respuestas son muchas y variadas. Yo creo que primero de todo es que hay una parte de la población que no sufre de tantos problemas por encontrarse mejor adaptada a su consumo, como hemos visto. También, como ocurre con el trigo, hay quien tiene un consumo esporádico y hay quien basa en ello su alimentación, por lo que los síntomas se abren en un abanico muy amplio. Existe también una falta de información nutricional muy grande en la población y esto hace que depositemos la confianza en terceras personas, bien las administraciones, la industria e incluso los profesionales de la salud. Pero, de una parte, sus intereses no siempre coinciden con los nuestros y, por otra parte, la costumbre pesa más que las evidencias científicas en cada uno de nosotros. Como he mencionado en otras ocasiones, aquí nadie engaña a nadie. Hoy día tenemos información suficiente a nuestro alcance y solo hay que utilizar el sentido común para filtrarla y separar el trigo de la paja. Entonces, ¿beber leche es malo? ¿Todos los productos lácteos son perjudiciales? Bien, si tomamos productos lácteos es porque nos gustan, porque están ricos. Si supieran a rayos, no haría falta conocer la información anterior para dejar de tomarlos. Luego, es difícil resistirse a un rico helado, a un buen queso, a un yogur. Nuestro cuerpo tiene mecanismos para enfrentarse a las agresiones del medio ambiente y la alimentación es un elemento de este medio. El secreto para quien no pueda pasar sin productos lácteos puede encontrarse en las dosis y en tomar los preparados que menos daño nos causen. Seguramente nuestro cuerpo no sucumba a un helado de vez en cuando, pero sí al consumo de 1 kilo de helado diario. Aunque la caseína y la lactosa se encuentran presentes en la leche de cabra y de oveja, su contenido hormonal está diseñado para el crecimiento de unas crías mucho más pequeñas que nosotros. Mientras que un ternero, como hemos comentado antes, en el momento del destete ya supera nuestro peso medio. En todo caso, esta es la información y ante ella cada uno de vosotros debéis obrar según vuestro propio criterio.
Solo recordar que nuestro cuerpo tiene mucha capacidad de adaptación, que está preparado para enfrentarse a las agresiones del medio ambiente y lo único es que debemos dejar que se recupere. Es decir, si yo tomo un producto lácteo que de alguna manera va a desempeñar algún daño en mi intestino, si es una cosa que tomo cada 3 o cada 4 días, doy tiempo a mi intestino, a mi cuerpo, a que se recupere, a que cierre esas heridas para cuando en un futuro vuelva otra vez a ingerirlo. Ahora bien, si tomo 3 o 5 raciones diarias de lácteos, pues seguramente estaré agrediendo a mi intestino por encima de su capacidad de recuperación. Y bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darme un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y sabéis que si pulsáis la campanita se encarga YouTube de avisaros cada vez que suba un nuevo vídeo y recuerda que tu cuerpo te acompañe. Nos vemos en una semana.